análisis económico de lo que se viene en Argentina en marzo y abril, según lo que dijo el presidente. Todo el déficit fiscal siempre terminó o en mucha deuda o en mucha inflación. El despifarro de gasto público que hicimos en los últimos 20 años nos llevó a un incremento de la deuda pública de 250.000 millones de dólares, y estoy hablando en la época K, en la época kirchnerista. Fueron 200.000 millones particularmente durante todas las gestiones de los gobiernos kirchneristas, 50.000 millones de la gestión de Cristina, de Macri. O sea, 200.000 todo el kirchnerismo y 50.000 para redondear, Cambiemos. Lo que está haciendo Javier Milei es para evitar la hiperinflación. Y yo no estoy 100% de acuerdo con todo. Nadie puede estar 100% de acuerdo con todo. Pero lo que está haciendo es dramático. ¿Vos crees que el trazado de la hoja gruesa está bien? Él está apuntando al rumbo absolutamente correcto y además lo está haciendo. Porque Macri decía que iba para allá, pero su gobierno iba para allá. Que publicó Cristina en la facultad, en cualquier facultad o universidad de Argentina, y en la UBA en particular, se saca un 10. Porque eso es lo que se enseña principalmente en las universidades argentinas. Esa manera intervencionista de la economía, antiliberal, es lo que se enseña en las universidades, y lo digo yo saliendo de la UBA. Lo digo porque uno sale de la UBA con el título de egresado de Economía y con el póster de Keynes en la otra mano, y seguramente abajo también algún librito de Marx. Es decir, así salimos de la UBA. Entonces, en la UBA y en todas las universidades argentinas, que es parte de la pelea cultural que hay que dar, siempre estamos estudiando o Keynes o Marx, y después en casa, para aprender liberalismo, tenemos que estar estudiando Milton Friedman o toda la escuela austríaca. ¿Y en ese punto cómo estamos, Ramiro? El dato que se anunció de recuperación del superávit fiscal en Argentina, que lo tiene no solo como objetivo, sino que ya dato concreto, en enero ya Argentina empieza a recuperar el superávit fiscal, es el dato clave de la economía argentina, en el sentido de que todo el déficit fiscal siempre terminó o en mucha deuda o en mucha inflación. El despifarro de gasto público que hicimos en los últimos 20 años nos llevó a un incremento de la deuda pública de 250.000 millones de dólares, y estoy hablando en la época K, en la época kirchnerista. Fueron 200.000 millones particularmente durante todas las gestiones de los gobiernos kirchneristas, 50.000 millones de la gestión de Cristina, de Macri. O sea, 200.000 todo el kirchnerismo y 50.000 para redondear, Cambiemos. Para que tengamos la dimensión de que acá sí, el déficit siempre se transforma en dos cosas. O en deuda pública, que acá tenemos el número concreto, 20 años, 250.000 millones de dólares, y también lo que vimos es en lo otro que se transformó también este déficit fiscal, que fue una destrucción total de la moneda de los argentinos. La moneda de los argentinos en estos 20 años perdió el 99,99, y sumale todos los 99 que vos quieras, la destrucción fue total. Pasamos del 1 a 1 a 1000 a 1. A 1000 a 1. ¿No? De comprar con un peso compras $1, hoy no compras ni siquiera un centavo de dólar. Y en los últimos 60 días Argentina tuvo la mayor inflación del planeta. No superada por este modelo terminó en un colapso absolutamente total, porque es default de la deuda y con una hiperinflación lanzada. Vos fíjate que esta manera de manejar las finanzas públicas directamente solo se vio en dictaduras. O sea, o regímenes totalitarios. No hay país democrático que que haga lo que hizo Argentina. Obviamente, si vos estás flameando durante 20 años, tus banderas son el socialismo del siglo XXI, obviamente vas a terminar en una destrucción colosal de la Argentina, que todo esto también se resume en que la pobreza llegó al 50% y los salarios colapsaron a $300. Que termine toda esta época es clave, y un punto no menor. El déficit fiscal es consecuencia del modelo económico corporativo que tiene Argentina. Y a ver si me explico. Argentina tiene déficit fiscal porque le encanta comprar a todo el mundo con gasto público, ¿no? A algunos los comprará con un plan, a otros con un kiosquito, a otros con un tongo y al otro con un negociado tremendo. ¿Terminamos en dónde? Donde algunos manejan el Estado y nos transfieren el déficit, y ellos se quedan con los billetes. Y después, la otra cuestión que tiene el modelo corporativo no es nada más que la destrucción de las finanzas públicas, es directamente cerrar la economía para quedarse con los negocios. En consecuencia, los únicos que van a tener la posibilidad de hacer negocios en Argentina son los que están con el WhatsApp correcto. Y déjame cerrar este punto, porque nosotros vimos cómo los argentinos
Estamos saliendo a un lugar donde solo puede importar el que tiene el WhatsApp de turno. Solo puede comprar dólares el que tiene el WhatsApp de turno. Bueno, es destruir este modelo corporativo que solo copian dictaduras y que se reparten los negocios en el poder. Es lo que es la propuesta del liberalismo, la propuesta de Javier Milei, y es lo que arrancó desde el primer día para desarmar todo esto y poner igualdad en todos los argentinos, que todos los argentinos sean todos iguales frente a la ley. No que algunos tienen la ventajita y el resto tiene la polenta. En ese contexto, Agustín, ¿hay eficacia en la gestión? Más allá de que es muy pronto para observarlo, pero yo creo que acá lo que está viendo el mercado, y hubo una reunión creo con Luis Caputo incluso del Citi, estuvo también Nicolás Pose. Efectivamente. Muchos fondos de inversión ocupados de preguntar en la Argentina, hurgar un poquito. Todo el mundo dice, mira, la dirección es más o menos correcta, después podemos discutir algunas cosas. Acá el problema es si va a ser eficaz, es decir, si hay musculatura política para el trabajoso entramado de acuerdos que lo logre plasmar el propio Milei, hasta la reunión de Caputo, Pose, con la gente del Citi. ¿Vos crees que estamos en esa senda o justamente ese es el enorme enigma? Yo lo que creo es que tenemos un presidente con una convicción tremenda de lo que hay que hacer, que sabe mucho de economía, es un profesor de economía de 25 años de enseñanza, escribió 20 libros de economía, tiene muy claro lo que está haciendo y eligió un camino que es un camino duro. Y nosotros hablamos de esa B que vos mencionabas hace un ratito, desde hace mucho tiempo que venimos diciendo que después del gobierno anterior venía una caída y una reconstrucción porque el plan platita de Massa fue nefasto. El propio Rubinstein confiesa en público que había que hacer un ajuste después. O sea que él sabía lo que estaba haciendo. Es doblemente culpable. No es que no lo sabían. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Porque no solo tuvimos 211% de inflación el año pasado, sino que es 211% de inflación con un montón de precios reprimidos. Entonces, lógicamente, después tenés un salto inflacionario que estamos viviendo hoy, que es la consecuencia del salto de pobreza. Hoy la Argentina debe tener una pobreza probablemente superior al 55%. Acá lo dijo Agustín Salvia el miércoles por la noche, 57 le da la estadística a ellos. 57. Entonces, el 57% de pobreza es terrible, ¿no? Y eso sabíamos que iba a ocurrir. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta vez va a haber un cambio, creo yo, muy profundo en Argentina, porque hubo un cambio que vos mencionaste también cultural, sobre todo en la juventud, enorme en Argentina. No lo querían ver y ahora lo están viendo. Y con esta dureza que tiene el programa, la gente la sostiene. ¿Vos crees? Marzo y abril entiendo que va a ser lo peor. Todavía no hemos visto lo peor. Es donde sí, porque es probable que ahora vas a tener una situación donde vas a tener, viene la cosecha, que por suerte va a ser mejor que la del año pasado, si bien hubo una pequeña seca, calor, sí, pero no fue una ola de calor, no llegó a ser una seca tan grande. El maíz de primera viene bien, el maíz de segunda no tan bien. Con precios no tan buenos, ¿no? Con precios no tan buenos, pero ojo que la producción es importante porque tenés el secado, los servicios, el transporte, el combustible, todo lo que mueve la economía. En un tercio de la economía del país se mueve con el campo. Entonces ahí vas a tener una recuperación de un tercio de la economía, el turismo anda bien también, son dos sectores que van bien. Hay otros sectores que por supuesto están sufriendo mucho más, pero la segunda mitad del año ya vas a empezar a estar mejor. Por supuesto, la gente va a empezar a sentir que esto realmente anda mejor, va a ser el año próximo cuando la inflación baje a niveles mucho menores. Los sueldos en Argentina hoy son muy bajos, van a subir los sueldos, pero no van a subir mañana. Van a subir el año que viene, el año siguiente y los siguientes 30 años. Pero van a subir los sueldos en Argentina. Sos optimista de verdad. Por supuesto. Y lo creo para el pero es que yo creo que va a venir un cambio muy profundo en Argentina. Y sí están habiendo cambios estructurales. Lo que pasa es que nos están dándose del nivel que podríamos ver si acompañara a la clase política. Un programa de transición, que es el programa que están viendo de Caputo, que no es el que yo hubiera elegido, porque yo estaba con la idea de Emilio Campo de una dolarización de entrada. Tema que va a ser más adelante. Este programa de transición... ¿Imaginás este año o más adelante? Yo creo que va a ser este año, pero más hacia fin del año, me imagino yo. ¿Pero vos crees que dolarización así... Argentina necesita... No hay manera de evitarla. Argentina necesita la dolarización, es indispensable, porque ya hemos aprendido lo que fueron desde el año 35 para acá, lo que estaba explicando Ramiro, 53% de inflación todos los años en promedio. Eso es porque la inflación... Hay que recordar siempre, Paulino, es un impuesto no legislado a los más pobres. Es el peor de los impuestos. Sí, sí, claro. Cuando alguna gente dice que está subiendo los impuestos el gobierno, no se tiene que acordar que está atacando el principal impuesto negativo. La inflación tiene que ser el 2 o 3% anual. Mi apuesta es que al final del mandato de Javier Milei, dentro de 3 años, o sea, 3 años y casi 4, la Argentina va a tener 3% de inflación anual,
va a estar creciendo a un ritmo del 6%. Grabalo. Grabalo, queda grabado, y vas a tener, y invitame, y retame si no se da. Entonces, hace 10 años que te invito. Y para mí siempre es un placer. Totalmente. Pero hasta ahora siempre mis predicciones tenían que ver con que el aumento de la inflación iba a aumentar, iba a aumentar. Todos decían que iba a bajar y yo decía que iba a aumentar y seguía aumentando la inflación. Y solo por hacerlos enojar a los dos que están acá en la mesa, ¿qué creen de la carta de Cristina esta semana, encontrando el fundamento, digamos, de la inflación en lo que ella considera es la restricción externa, que es la falta de dólares en la Argentina? Y no en el déficit fiscal. Exactamente. Muestra que persiste en el error, y ella no es economista, así que le voy a sumar los errores al equipo económico que tiene en esencia todo el peronismo, que habla de inflación multicausal. Te da vergüenza decirlo, fronteras afuera te da vergüenza hablar de un tema tan... O sea, es tema ridículo entre argentinos eso. Es decir, imagínate, te vas al exterior, ¿no? Porque la inflación es multicausal y la puede generar el verdulero o... dale, hermano, si le das a la maquinita para financiar el Estado vas a tener déficit fiscal, punto. Y la otra que también habla de la famosa restricción externa. Otra ridiculez, directamente, ¿no? En el mundo no se habla... Argentina generó una endogamia de economistas donde hablan de una secta directamente. No está en el mundo lo que se habla en Argentina, yo qué sé, control de fuga de capitales, inflación multicausal, restricción externa, son todas ridiculeces que solo se hablan en Argentina, y por eso tuvimos la consecuencia de la destrucción colosal, porque estamos como en el mundo desarrollado, en los países libres directamente, la ciencia económica se estudia y genera su desarrollo y va avanzando, y Argentina se quedó literalmente más o menos en 1970 con las discusiones y solo busca ideas entre los escombros del muro de Berlín y dicen, uy, mirá qué buena idea, control de precios, uy, mirá qué buena idea, control de importaciones, uy, mirá qué buena idea, voy a salir, mirá qué buena idea, esta idea fascista que tengo de cerrar la economía, qué cosa espectacular. Argentina se quedó Te sigo en el razonamiento, antes de darte la palabra, Agustín. También es cierto que el mundo se cubre, es decir, Trump era un proteccionista para la economía norteamericana, para el interés de la economía norteamericana. Es decir, vos podés exportar, por ejemplo, algodón, ¿sí? A cualquier lugar del mundo. A Estados Unidos no. Vos le llevás la remera con el algodón norteamericano, si no, no entras. ¿Estados Unidos vino a la Argentina? ¿Sí o no? Recuerden que en el 2005 fue en lo del Alca al carajo, no me acuerdo exactamente. 2005, ¿Estados Unidos vino a la Argentina a proponerlos a los argentinos el libre comercio? Es decir, que no haya restricciones para nada entre nosotros. Nosotros que le respondimos como país, Alca al carajo, a un país democrático con el presidente acá. Esa pavada hicimos en esa locura socialista que estábamos. Y ahora nos sorprende que después que le decimos Alca al carajo, nos sorprende que nosotros no le podemos vender limones. Bueno, entonces, muchachos, seamos serios. Sino el comercio le genera bienestar y desarrollo a todos los países. Estados Unidos dijo, comerciemos porque más se benefician las dos economías. En consecuencia, si nosotros le dijimos al comerciás con las reglas de Estados Unidos, comerciás con las reglas de Estados Unidos, no la impone Argentina. El libre comercio una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Quiero decir, Estados Unidos es profundamente defensor de los intereses norteamericanos, la frase de Henry Kissinger, el interés de la empresa norteamericana es el interés norteamericano. La economía... Trump es proteccionista, a mí no me gusta en ese sentido Trump, para nada. Pero la economía americana es abierta. Sí, claro. La economía súper abierta. Sí, claro. Los aranceles promedio son 1,7, 1,8%. Comparado con la Argentina, todo es abierto. No, pero es muy abierto y ha sido muy abierto casi siempre. Por supuesto, antes tuvo épocas mejores y lo de Trump y Biden ha sido, para mi juicio, malos gobiernos. Pero nada que ver con lo nuestro. Lo nuestro es una economía totalmente proteccionista. Pero déjame decirte algo de Cristina, porque mi primera reacción fue ni responderle, porque es tan absurdo lo que dice. Pero después dije, no, hay que responderle y hay que volver a explicar este tema. ¿Por qué? Porque en el colegio, lo que dice Cristina, después tenés 1.500 centros de adoctrinamiento docente que enseñan a los maestros y que los maestros después van a las 15.000 escuelas y enseñan lo que dice Cristina. Entonces hay que explicar muy claro, porque los chicos lo entienden en 2 minutos y entonces empiezan a contradecir a sus maestros. Y la explicación es sencilla. Un precio resume la información y te dice cuánto es la oferta y la demanda y te resume. Entonces el precio del dólar, si vos lo cambiás, esa señal la modificás y vendés a la mitad de lo que vale. Como si vos vendés, en mi supermercado vendo las salchichas a mitad de precio. ¿Cuántas salchichas me quedan?
Entonces, al final del día te es una cola de gente buscándote salchichas y a vos no te alcanza para toda la gente y decís, tengo escasez de salchichas. ¿Por qué? Porque todos quieren venir a comprar porque yo te los vendo a mitad de precio. Lo que decía Entonces, pero déjame terminar el análisis. Entonces, ¿qué pasa? Como tengo pocas salchichas para tanta gente, entonces le pongo cupo. Ese es el cepo. Claro. Entonces, el cupo que le pongo a las salchichas, digo, este es el cepo. ¿Pero a quién le doy las salchichas? Y se las doy a mis amigos. No se las voy a dar a todos porque sí. Porque yo sé que después al que le doy la salchicha a mitad de precio me debe un favor. Y entonces el centro de corrupción más grande de la Argentina es el Banco Central con cepo. Entonces, piensan totalmente mal. Tienen una muy mala análisis de la economía y es cierto lo que dice Ramiro, que no es solo la presidenta. A mí lo que me preocupa es que hay un montón de economistas que están en esa línea y que dicen tonterías. Y son tonterías y se pueden demostrar de manera lógica. Y los chicos se lo demuestran a sus maestros en la clase porque después me muestran los videos. Mirá lo que le dije a la maestra. Un punto de que el trabajo que publicó Cristina en la facultad, en cualquier facultad o universidad de Argentina y en la UBA en particular, se saca un 10. Porque eso es lo que se enseña principalmente en las universidades argentinas. Esa manera intervencionista de la economía, antiliberal, es lo que se enseña en las universidades y lo digo yo saliendo de la UBA. Lo digo porque uno sale de la UBA con el título ¿no? de egresado de Economía y con el póster de Keynes en la otra mano y seguramente abajo también algún librito de Marx. Es decir, así salimos de la UBA. Entonces, en la UBA y en todas las universidades argentinas, que es parte de la pelea cultural que hay que dar, siempre estamos estudiando o Keynes o Marx y después en casa, para aprender liberalismo, tenemos que estar estudiando Milton Friedman o toda la escuela austríaca. Pero no en la facultad, la tenemos que estudiar por afuera. Lo que hizo YouTube, lo que hizo las redes sociales, lo que hizo Internet, es darle la posibilidad a muchísimos chicos a tener la otra biblioteca. Basta de Keynes y basta de Marx y empezar a estudiar Milton Friedman, Premio Nobel de Economía o la escuela austríaca. O sea, todo lo que está haciendo Javier Milei es para evitar la hiperinflación. Y yo no estoy 100% de acuerdo con todo. Nadie puede estar 100% de acuerdo con todo. Pero lo que está haciendo es dramático. ¿Crees que el trazado de la hoja gruesa está bien? Él está apuntando al rumbo absolutamente correcto y además lo está haciendo. Porque Macri decía que iba para allá, pero su gobierno iba para allá. Entonces Macri decía que iba a bajar el gasto público, que iba a hacer las reformas, que no sé qué. Pero yo, ojo, que yo no digo que Macri ahora no pueda colaborar en un montón de cosas. Pero el mercado le dejó de creer. Pero lo que él hizo fue nombrar un keynesiano, como Alfonso Prat Gay, como su ministro de Economía. Bueno, dicho sea de paso, continuó el gasto público, y continuó el déficit, y continuó la deuda. Correcto. Y nos llevó a donde nos llevó. Bueno.